Hola estudiantes de octavo grado, sean bienvenidos a esta clase de matemática que hemos preparado para en esta ocasión. Estamos estudiando la unidad 4 que tiene que ver con polígonos y ángulos en estos. En esta ocasión hablaremos sobre la caracterización de los ángulos externos que se forman al tener dos rectas paralelas y una secante cortada por ellas. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase. Para iniciar, para esta clase 2.4 veremos la caracterización de los ángulos alternos. Entonces, como problema inicial, vamos a pensar en tener dos rectas L y M que son paralelas y una secante que va a cortar a estas dos rectas. Como vemos en la figura siguiente, la recta L y la recta M son paralelas y la recta L es la secante que la forma. Esto pues nosotros ya sabemos por clases anteriores que forman ángulos que reciben características especiales, como ángulos opuestos por el vértice, correspondientes, y ahora veremos los ángulos alternos. Entonces lo que ustedes van a hacer es calcular el valor de los ángulos restantes y determinar la relación que existe entre los pares de ángulos alternos e internos. Piensen y escriban su solución. Revisando la solución que propone el libro, en este caso nosotros vamos a pensar en que tenemos un ángulo A que mide 40 grados. Entonces, ¿qué ángulo conocemos nosotros? ¿Qué podríamos decir del ángulo D y del ángulo C? Bueno, podríamos decir que el ángulo A más el ángulo B son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Entonces quiere decir que el ángulo B mide el complemento para llegar a 180. Esto tiene que ser 180 menos 40, 140 grados. También podemos observar que el ángulo A con el ángulo C son opuestos por el vértice y tienen que medir lo mismo. Y el ángulo B con el ángulo D también son opuestos por el vértice y tienen que medir 140 grados. De esta manera, con el criterio de ángulos opuestos por el vértice y suplementarios, hemos resuelto los primeros 4 ángulos y determinado su medida. Ahora observemos el ángulo E con el ángulo A y son correspondientes, por lo tanto tienen que tener la misma medida. El ángulo F con el ángulo B también son correspondientes y tienen una medida de 140 grados. El ángulo H con el ángulo D también tienen que tener la misma medida, 140 grados. Y el ángulo G con el ángulo C también son correspondientes entre líneas paralelas y tienen que medir lo mismo, que es 40 grados. También podríamos decir que el ángulo B y el ángulo H son alternos, internos, entre las dos paralelas. Observemos que el ángulo B está ubicado a un lado de la paralela y el ángulo H está ubicado al otro lado de la recta secante, pero son internos a las dos rectas paralelas. También el ángulo C y el ángulo E son internos a las paralelas, pero están ubicados a distintos lados de la secante. Y su medida, veamos que coincide. El ángulo B y el ángulo H miden 140 grados y el ángulo C con el ángulo E miden 40 grados. Entonces quiere decir que los ángulos A y G son alternos externos y tienen iguales medidas entre sí. Y los ángulos D y F también tienen iguales medidas entre sí. Por lo tanto, tienen estas medidas que hemos colocado en esta ocasión. A manera de conclusión, podemos decir que si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, entonces los ángulos alternos y los ángulos externos son iguales. Esta afirmación también se cumple en sentido contrario, es decir, si los ángulos alternos internos o los ángulos externos que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Bueno, como un regalo de este video, veamos un ejercicio del cuaderno de ejercicios. Nos muestra la siguiente figura en la cual ustedes pueden observar que se nos ha dado la medida de un ángulo M y la medida del ángulo X. Entonces, obviamente queremos determinar la medida de este ángulo. ¿Qué podemos decir?
Bueno, por clases anteriores podríamos ubicar un ángulo N y ese ángulo N es opuesto por el vértice a M. Por lo tanto, mide 145 grados. También podemos decir que el ángulo N con el ángulo X son correspondientes. Por lo tanto, el ángulo X también tiene que medir 145 grados. Pero, según la clase de ahora, hemos aprendido directamente que el ángulo M con el ángulo X están ubicados a distintos lados de la secante y a internos a la paralela. Por lo tanto, se llaman ángulos alternos internos y tienen que medir 145 grados, lo cual verifica la respuesta que nosotros hemos puesto en este ejercicio. Ahora ustedes pueden pasar a revisar los ejercicios de su libro de texto y posteriormente los ejercicios del cuaderno de ejercicios para comprobar y aprender mucho más. Buen día.